Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo, Administración de Plataformas Contables y Financieras. Mi nombre es Armando Zabaleta, actualmente soy tu asesor y el día de hoy, martes 11 de agosto del 2026, iniciaremos con nuestra segunda unidad. Para el día de hoy estaremos abordando principalmente todos aquellos elementos que conlleven a elaborar los retos 2 y 3. Recordemos que en el reto 2 principalmente se solicita una simulación del registro de transacciones de compra en la empresa, principalmente buscando las compras y posteriormente en el reto 3 las ventas que se realicen dentro de la empresa. ¿Claro? Entonces, bajo esta postura, esta sesión estará encaminada para poder resolver estos retos y en algún momento dado poder llegar a brindar cualquier solución que se nos llegue a generar, o cualquier duda, perdón, que se nos llegue a generar en el transcurso de las actividades. Muy bien. Antes de poder iniciar, es necesario recordar un poco de lo que son los sistemas de información. Verifiquemos que prácticamente en el panorama actual de los negocios de sistemas de información, pues siempre se han creado piezas claves dentro de los tableros competitivos y dentro de esta situación donde buscamos una competitividad global y que se busque el conocimiento oportuno. Es decir, buscamos que sea preciso y que sea convertido en recursos fundamentales para poder llegar a alcanzar el éxito. ¿Claro? ¿Qué vamos a buscar? Que un sistema de información, prácticamente estaremos buscando en todo momento las actividades que sean encaminadas principal hacia los sistemas de información, que de buscar en algún punto esos elementos que se busquen una colaboración entre sí para poder capturar datos, transformarlos y generar una información útil, pero que sobre todo sea más atractiva, llamativa, pero que sea informativa lo más claro posible. ¿Claro? Ahora, en algún momento dado, estos sistemas de información, como veíamos en la última sesión, pueden ser transaccionales, ¿verdad? Y que al final del día buscamos que se generen con un intercambio de información. Principalmente lo buscamos que sea interno o que sea cada vez más robusto de la parte interna para que poco a poco lo vayamos agrupando, adaptando o incluso incorporando con los sistemas de recopilación de información, principalmente de externos. ¿Con qué finalidad? No es que tu sistema se encuentre adaptado a la base de datos, ¿no? Ni que tampoco entres y lo manipules y tú mismo te generes el pedido. No directamente en este sentido, pero sí se busca que en algún momento dado se encuentren conectados de forma inmediata para poder hacer los pedidos. Ejemplo claro, vamos a poner en esa situación. En algún momento dado hemos pedido comida por aplicaciones, ¿no? Ya sea la que esté en tu ciudad, pero prácticamente la aplicación que pedimos, perdón, en la aplicación que usamos para pedir comida, este sistema, obviamente, el vendedor y el consumidor y el repartidor tienen acceso a los mismos datos. No es que sea al 100%, digo, si me voy directamente con alguien de sistema me va a decir, pero es que no pueden tener los mismos accesos, son manipulaciones distintas. Ok, entendámoslo de una manera muy superficial. Prácticamente lo que les estoy dando a entender es que un sistema me puede decir, a mí como consumidor, me oferta todo el catálogo de productos que tengo disponible en este momento de la empresa que los está poniendo en venta y a su vez me genera o me gestiona el repartidor más cercano para poder triangular este pedido y llegue lo más pronto posible a mi domicilio. ¿Claro? Ahora, es un sistema que fue interesante, fue robusto. No dudo que más adelante se vayan incorporando más factores o más elementos, no sé, como probablemente repartidores que se intercambien productos para que sea más fácil o que no sea con mayor ahorro, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Digo, aquí sí podríamos implementar nuevas estrategias para tener beneficios, pero pues los sistemas obviamente van generando informaciones bastante importantes. A lo que vamos en este último apartado
para dar pie a la segunda sesión, es que también estos sistemas van registrando las cuentas, documentos que tenemos que pagar. Cuando nosotros buscamos un sistema que sea cada vez más completo y que me mantenga toda la información por separado y que sea mucho más funcional para poder así llegar a tomar ciertas decisiones que generen mayor beneficio dentro de la empresa, pues busco que tenga elementos relacionados con las cuentas por pagar. Aquí busco que en todo momento las personas podamos entender que estos sistemas cada vez van siendo mucho más funcionales. Pero ¿qué puede llegar a pasar? Porque en algún momento dado tal vez no siempre tenemos el mismo beneficio o los mismos resultados, ¿no? Y es entendible, o sea, al final no siempre vamos a poder llegar a hacer que las cosas sean factibles al 100%, pero lo que vamos a ver en esta ocasión con las cuentas por pagar es precisamente ver cómo estos datos se van a recopilar o se van a generar, los va a almacenar la empresa, los va a procesar y precisamente nos va a mantener alertas o vamos a tener un sistema o un mecanismo que genere las cuentas por pagar con mayor eficiencia para poder lograr la mayor competitividad en cualquier momento dado. ¿Claro? Esto es lo que busco. Eso es lo que nosotros queremos y lo que buscamos lograr hacer. Necesitamos en todo momento que las cuentas por pagar, que prácticamente son originadas por los diferentes proveedores que tenemos y que nos llegan a otorgar en algún momento dado algún bien o servicio, ¿no? Que perdón, que dentro de este suministro o recibo de mercancías, pues nosotros tenemos que cubrir esta obligación de acuerdo con una formalidad que mayormente se genera pues con un contrato, en muchas ocasiones también se hace de palabra, no pasa nada. Digo, pero al final del día, nosotros tenemos que cubrir con esta obligación de pagar. El detalle y que se vuelve complejo, digo, porque pues al final del día es cómo es posible que se te olvide cuánto debes. Y no es que esté haciendo referencia a que se te olvide, sino que puede llegar a ser un poco complicado y tedioso que al final del periodo hay muchos requisitos o transacciones que se puedan llegar a tener, causando en algún momento dado situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay proveedores que te venden a crédito, pero la condición de crédito te dicen, debes de respetar y pagarme dentro de 15, 20, 30 días, ¿no? Es un ejemplo, pero no puedes pagarlo antes. Y tú le dices, oye, pero ya tengo el dinero disponible. A ver, y el proveedor te dice, yo solamente vendo a crédito y me tienes que pagar dentro de 15 días. Me van a decir, maestro, ¿a poco existen personas, proveedores que sean así? Les puedo decir que sí. O sea, de verdad, hay muchos que tienen políticas completamente diferentes. Hay unos que te dicen solamente me tienes que dar el 40, 20, 30, 10% y posteriormente la siguiente cantidad me lo tienes que pagar dentro de tantos días. Y bien, debemos de adaptarnos. Algunos otros proveedores, por ejemplo, en el sistema de cuentas por pagar, sobre todo cuando se tiene ese sistema, se puede generar en algún momento dado eh, que generen interés. O sea, por ejemplo, pueden llegar a generar interés estos pagos. Puede ser que tal vez lleguemos en algún momento dado a considerar que pueda ser con mayor valor o con menor valor de acuerdo, pues, las condiciones de mercado, ¿no? Hay proveedores que te otorgan un interés muy bajo, un 2, 3, 4%, algunos otros te podrán otorgar un 20, 30, 40, 50, no sé, digo, ya dependerá básicamente de los proveedores y las condiciones que se tengan. Recordemos aquí un poco que bajo esta perspectiva y dentro de este proceso, cuando nosotros hablamos de proveedores, es muy complicado regular y decir que todos van a actuar bajo la misma regla o bajo las mismas circunstancias. Es prácticamente imposible encontrar a los proveedores que tengan una similitud. Si bien dentro del mercado es muy común que tengamos casi a los mismos proveedores, es muy probable también que tengamos las mismas condiciones y pues que básicamente
nosotros como personas consumidoras nos adaptemos al proveedor y no el proveedor se adapta a nosotros, ¿no? O puede ser una forma inversa, dependerán de las circunstancias y actividades que cada uno de nosotros llegue a tener. Pero también cuando nosotros queremos registrar o mantener en orden las cuentas por pagar, puede ser porque también tenemos una gran cantidad de proveedores. Hay empresas, digo, aquí sí te pediré por favor que me puedas poner en los comentarios cuántos proveedores tienen las empresas para las cuales actualmente trabajas o has trabajado como tal, ¿va? Y si no tenemos una a la mano, pensemos, por favor, cuál ha sido la que tenemos eh, ahí a la mano, cercanos y que en algún momento dado podamos tener estos datos. Y esto, se van a llegar a sorprender que hay empresas que tienen nada más uno, dos, tres proveedores y no hay más como tal. ¿Por qué? Porque son actividades cíclicas o repetitivas y sobre todo cuando ponemos de por medio los factores de calidad, los factores de precio, los factores de cercanía o simple y sencillamente porque tenemos partes relacionadas, pues básicamente no nos queda de otra más que seguir comprando de las mismas personas. Pero cuando tenemos empresas que llegan a tener una gran cantidad de proveedores y que todos venden a crédito y que tienen diferentes elementos, ¿no? O sea, diferentes condiciones que nos ponen para poder llegar a los créditos, pues entonces se vuelve más complicado, más tedioso e incluso hasta difícil de poder llevar un control y un registro como tal. ¿Por qué razón? Porque no nada más es una factura probablemente la que hacemos. Digo, no vamos a decir marcas como tal, pero si mencionen en algún punto, eh, como experiencia, en mi caso, uno de los proveedores que, que se tiene, ¿no? Por ejemplo, es, se generan por lo regular dos compras, máximo tres compras al mes, pero llegan a ser cantidades que se compran a crédito, ¿no? Algunos pueden ir dependiendo de las cantidades, pero pueden llegar a ir de a 15 días, hay unas que van a 90 días, otras que van hasta 180 días como tal, ¿va? El problema es que va mes con mes y van a decir, maestro, pero financieramente es factible y demás. Bueno, ya lo tomaremos en cuenta en otro módulo donde estamos hablando precisamente del financiamiento en algún momento dado y que no es malo, simplemente sabiéndolo aprovechar, pero con este sistema que se tenía, pues básicamente era como pues ir pagando una cantidad o a veces se da un periodo de gracia y quedaba uno o dos meses que no se tenía que pagar o había veces que se pagaba de contado. Entonces se tenía un control bastante interesante sobre esta empresa que tenía sus proveedores y pues bueno, a tener como tal este control y este mecanismo para que no tengamos ninguna dificultad. Ahora, en algún momento dado, también nosotros debemos de llegar a ser conscientes que en algún momento dado, que llegan a existir algunas cuentas por pagar que se originan directamente por contratos, pero que en algún momento dado no todas se originan directamente por un contrato. Habrá unas que sí, habrá otras que no directamente como tal, ¿va? Entonces, no porque no se generen por contrato significa que no sean cuentas por pagar. Eh, Reiterando lo que hemos visto con los sistemas de información, pues básicamente estos sistemas se han dedicado a recopilar estos datos, mayormente pues la dirección, el correo, el teléfono, los productos que se manejan, el tiempo de consumo de estos productos y reitero, para que tengamos esta base de datos. Tal vez ahorita no sé qué hacer con ella, pero más adelante voy a poder procesarla y saber cada cuánto compras un producto y eso significa que tengo un periodo cíclico y cuando se te esté acabando te voy a mandar mensajes personalizados para poder decirte que puedes tener este producto porque se encuentra en descuento o porque simplemente tú lo necesitas y te estoy acordando que tienes que comprarlo. Es como esas condiciones que nos ponen las marcas, que por ejemplo cuando vamos pasando cerca de los establecimientos y tenemos nuestros datos activados, pues básicamente van recopilando información de los lugares que se encuentran cerca para que nuestra publicidad se vaya modificando y cambiando directamente hacia los lugares que me encuentro como tal. Claro.
Es decir, si me encuentro en una ciudad, la ciudad X, pues obviamente la información que aparezca en mis redes sociales mayormente va a estar predominada por la ciudad X. Y las calles son lugares a donde mayormente se frecuentan, pero sobre todo por las que me he transitado, para que tenga como una cierta información de estos lugares. Ahora, en algún momento dado, podríamos determinar que pues también existen elementos o sistemas que nosotros podemos ir adaptando y mejorando conforme pasa el tiempo, para poder, no sé, recopilar el tiempo de entrega también. O sea, si yo ya sé que mi producto tarda entre 5, 10, 15 días en poder llegar a tu lugar, pues entonces tengo que anticiparme, para que no tenga ningún detalle. Y esto causará, pues obviamente, una planeación y una logística bastante interesante y considerable, pero este es necesario, ¿no? En muchas de las empresas mantienen estas funcionalidades como tal. ¿Claro? Ahora, veamos un momento, por favor. Y aquí quiero que ustedes lleguen a colocar dentro del apartado de mensajes cuáles son las cuentas por pagar que actualmente llegamos a tener, ya sea de forma personal o en algún momento dado en la parte empresarial. No significa que pongas al proveedor con el nombre, no vas a poner Universidad SADCB, no, sino que vas a mencionar pues alimentos, vas a colocar servicios básicos y cosas por el estilo para poder generar en algún momento dado esta identificación y que no tengas, perdón, ningún detalle adicional. Después, entonces, una vez que ya hiciste esta actividad y ya lo tienes en mente, precisamente, vamos a definir que las cuentas por pagar, pues prácticamente son los sueldos al personal que podemos llegar a tener, ¿verdad? Les garantizo que eso no lo habían puesto como una cuenta por pagar. Y resulta que nosotros, como personas que trabajamos, somos una cuenta por pagar, porque primero brindamos el servicio y posteriormente, depende cómo te paguen, pero puede ser de forma semanal, de forma catorcenal, de forma quincenal, de forma mensual, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta percepción, pues las cuentas por pagar también se consideran como los sueldos, porque nosotros brindamos un servicio y somos prácticamente los proveedores de la empresa. Que tal vez no lo hemos notado desde esa perspectiva o desde ese sentido, pues bueno, es completamente diferente, ¿va? Lo que nosotros siempre queremos llegar a realizar es que los sueldos también sean representados como una cuenta por pagar al ser directamente una obligación financiera, en la cual las empresas adquieren con el personal trabajador como resultado de una relación laboral. Y aquí hace rato les mencionaba que había cuentas que podrían nacer con un contrato y algunas cuentas que no podrían llegar a nacer con el contrato, sino simplemente de forma verbal. Y me vas a comentar, asesor, pero en muchas ocasiones nos han dicho que toda la relación laboral se tiene que realizar con una firma de un contrato. Y probablemente vamos a dejarlo en un criterio 50-50, ¿sí? Pero algunos centros de trabajo tal vez no te generan un documento de forma física, sino te contratan de una parte verbal, pero pues básicamente con esta situación se puede comprobar la relación laboral y pues en este caso se busca em, como esta obligación financiera que tenemos que cumplir, ¿sale? Ahora, en algún momento dado, verificaremos que estas cuentas por pagar son deudas que se adquieren, pero que se deben cubrir en una fecha establecida, en un periodo. Desde que ya me están dando esta cuenta por pagar, o sea, esta mercancía o algún producto relacionado, ya tengo en mente que necesito cubrir esta deuda, o sea, sí o sí, y ya tengo la fecha asignada, por decirlo de esta forma, el inicio y el final de estas cuentas. Pero en lo que en algún momento dado
algunas personas, para poder facilitar las cuentas por pagar, te generan diferentes periodicidades. Es decir, algunos te van a vender a crédito o podríamos llegar a pedir crédito de forma diaria. Digo, creo que ahorita es una de las más comunes, ¿no? Las financieras son las que más utilizan. Algunas otras podrían, generarse de forma, diaria, semanal, mensual, etcétera, ¿no? Digo, aquí ya podríamos empezar con una gran cantidad de elementos para poderse incorporar en estos puntos. Ya casi estamos por finalizar el día de hoy y necesitamos determinar que cuando estas cuentas por pagar también, digo, ya que estamos con la parte de la relación laboral, pues todo lo que conlleva las obligaciones del seguro social, por ejemplo, también se consideran como una cuenta por pagar. Las retenciones de los impuestos también, del IVA, ¿no? Que es uno de los más comunes que retenemos y no lo consideramos como una cuenta por pagar. E incluso algunas otras personas lo llegan a considerar en algún momento dado como una cuenta, que no se tiene que registrar aquí. Y la realidad es que, ¿por qué? O sea, sí o sí se tiene que utilizar. Ya que en el mundo laboral nos gastamos, por ejemplo, los impuestos retenidos, digo, ya es diferente, ¿eh? Pero originalmente tenemos la obligación de retener algunos impuestos. Depende del régimen también, ¿verdad? Sí, de aquí ya entraremos a una situación más específica, que no es tema de, o en este caso no es tema u objeto de estudio, pero pues nada más lo tocamos de manera superficial para que no se queden con esa duda y puedan llegar a resolver cualquier duda en todo momento. Ahora, cuando nosotros estamos buscando en algún momento dado que las cuentas por pagar se relacionen como una nómina, en un esquema que también se puede trabajar por comisiones, pues bueno, se debe tener un control interno directamente y de hecho esto es fundamental y clave para poder llegar a tener éxito con estas cuentas por pagar, porque les voy a poner un ejemplo. En una ocasión en la parte empresarial, trabajando directamente ahí, las personas que se encargaban de llevar estos registros de cuentas por pagar, pues resulta que no iban anotando completamente todos los gastos o todos los pagos que se habían realizado, pero a un determinado tiempo se verificaron que no tenían un control adecuado o al menos el método que habían implementado no era como que el más ideal para esa situación. ¿Qué fue lo que se generó? Solamente un pago de más, bueno, no uno, varios pagos de más, pero aquí es porque el proveedor nunca dijo nada, o sea, también ahí el proveedor como que tuvo muchas cosas que ver, que al final del día, digo, este tipo de acciones dio a demostrar que el proveedor no tenía como mucha confianza, o al menos así lo tomó la junta directiva, que no era como ético relacionarlo, y eso conlleva al reto uno, eh, perdón, aquí que en este caso, cuando nosotros queremos ver en los elementos de los sistemas del reto uno que ya lo hicieron con el mapeo, pues bueno, al final del día tendríamos que determinar pues aquí las partes que se encuentran de forma relacionada, claro, y que pues bueno, aquí sí todos tenemos que ser participantes para poder llegarlos a cumplir sin detalle alguno. Muy bien, ya casi, ahora sí, con eso nos vamos a estar despidiendo de las cuentas por pagar. Pero antes de que nos retiremos, quiero hablarles sobre la forma de elaborar los retos. La forma de elaborar el reto 2 y en el reto 2 necesitamos, digo, tienen la información, pero lo que ustedes deben de hacer, cumplir con las condiciones y aquí aclaro esas condiciones, las políticas que nosotros debemos de tener en algún momento dado para poder realizar el abastecimiento de mercancías. ¿Qué pasa si te dice que tenemos un stock máximo de 5 productos y resulta que le hacen falta
o en inventario tenemos uno, pues entonces lo máximo que puedo llegar a comprar son cuatro, como tal, ¿verdad? Para fines, ¿no? Para fines educativos, pues obviamente se necesita considerar estos datos necesarios para poder llegar a resolverlo y no tener tanta duda en algún momento dado. Pero pues una vez ya aclarando, digo, también pasa el segundo punto de la aclaración sobre el reto, es si no puedes comprar de más y tampoco puedes comprar de productos de menos por ahí para las personas en algún momento dado, si se llegan a confundir y resulta que encuentran factibles una combinación completamente distinta a la que ya tenemos, pues bueno, estaré buscándola y de verdad siempre busco que logren coincidir con los resultados o como tal vez pensar por qué llegaron a ese punto, pero pues bueno, eh, a veces la forma más simple nada más es poder verificar términos concretos o más centrados y no tener mayor inconveniente. ¿Va? Y el tercer apartado para la resolución del reto, ojo, no es que ya tiene tres elementos nada más, pero lo menciono por separado y de manera personal, pero como tercer elemento que nosotros podemos estar ayudándonos para poder cumplir con estas funciones, les voy a poner un caso. La información que nosotros mandemos para el reto 2 y o para el reto 3 debe de coincidir en las pestañas. Si no coinciden las pestañas y me mencionan, es que no dice que tengo que eliminar hojas como tal, seamos conscientes, no puedes entregar un trabajo, ¿verdad? Si en algún momento dado nada más pide ciertas situaciones, ¿no? Entonces hay que ser conscientes, hay que tomarlos en cuenta, hay que ponerlo a consideración y valoración, pues para que no tengamos dificultades en el futuro, ¿sale? Mucho cuidado, por favor, entonces, para el reto 3, pues bueno, ahí ya no hay tanta restricción, hay que hacer el proceso de la venta, perdón, y es más rápido. Eso creo, ¿verdad? No nos llevaría tanto tiempo elaborar estos retos como tal. Puedes hacer tu reto en Excel, puedes hacerlo, puedes entregarlos en Word entrégalo, pero vas a tener que adjuntar la ventana de Excel. Entonces, al final del día puede llegar a tener un poco de confusión. Y pero sí se puede realizar esas entregas, ¿no? O sea, la forma correcta de poderlo cumplir y no tendríamos ningún detalle. Pues bien, con esto me despido por el día de hoy. Si tienen alguna duda, con todo gusto los puedo apoyar a través de la plataforma y pues espero que puedan estar para nuestra siguiente sesión, salir de todas las dudas relacionadas y recuerden, aún estamos a tiempo para poder concluir con las actividades que conlleve nuestro módulo y poder ser acreditado. Por esta ocasión me despido. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Armando Zabaleta y soy tu asesor UBEC. Nos vemos hasta la próxima.